Aprendiseñantes presenta La Copa Dorada de Henry James. Capítulo 4. El coronel Assingham dijo a su esposa la noche de la jornada aquella en que llegó Charlotte: «Me encuentro en el caso de tener que decirte, querida, que no veo por qué razón, incluso dando a los hechos la interpretación más pesimista, te lo tomas tan a pecho. A fin de cuentas, no es tuya la culpa. Por otra parte, así me ahorquen si la culpa es mía». La noche estaba ya avanzada. La señorita, que había desembarcado en Southampton aquella mañana para llegar con el vapor especial, que se había alojado en un hotel, solo para volver a alojarse un par de horas después en una casa particular, se encontraba en estos momentos, según esperaban los esposos Assingham, descansando pacíficamente de sus hazañas. A la cena habían asistido 2 hombres, compañeros de armas y algo zarandeados de los mismos tiempos del coronel, a quienes la señora Assingham había invitado un tanto negligentemente el día anterior. Cuando los caballeros después de la cena volvieron a reunirse con las señoras en la sala, Charlotte ya se había retirado, alegando fatiga. Sin embargo, los chasqueados guerreros se quedaron hasta tocadas las 11. La señora Assingham, a pesar de que, como ella decía, no se hacía ilusión alguna en lo tocante al modo de ser de los militares, invitaba y chasqueaba constantemente a viejos soldados, y como quiera que el coronel había llegado antes de la cena con el tiempo justo para cambiarse de ropa, hasta el presente no había sido convocado por su cónyuge para examinar la situación que, como ahora acababa de saber, la llegada de su invitada había creado. Habían tocado ya las 12, la servidumbre había recibido autorización para retirarse por la ventana abierta al aire agosteño, había dejado de penetrar el ruido del tráfico de la calle. Él había estado durante todo este tiempo enterándose de lo que debía enterarse. Las palabras consignadas más arriba, emitidas por Robert Assingham, representan por el momento la esencia de su espíritu y de su actitud. Declinaba, y así se condenara, si no lo hacía, expresiones ambas que utilizaba reiteradamente, todo género de responsabilidad. Pese a ser el hombre más sencillo, más sensato y más cortés que quepa imaginar, el coronel se entregaba habitualmente a los excesos verbales. En cierta ocasión, su esposa, refiriéndose al habla impetuosa del coronel, le dijo que semejantes excesos le inducían a acordarse de cierto general retirado al que una vez vio jugando con soldaditos de juguete, librando y ganando batallas, sitiando plazas y aniquilando enemigos, con pequeñas fortalezas de madera y pequeños ejércitos de soldaditos de plomo. El exagerado énfasis de su marido era su caja de soldados de juguete, su juego militar. Satisfacía inocentemente en su vejez su instinto militar. Las palabras fuertes, en número suficiente y debidamente dispuestas para que produjeran mayor efecto, podían representar batallones, escuadrones, tremendas andanadas y gloriosas cargas de caballería. Era natural, era delicioso, representaba para él y también para ella el encanto de la vida de campamento, del perpetuo rugir de los cañones. Significaba luchar hasta el final, luchar hasta la muerte sin matar a nadie. Sin embargo, menos afortunado que su esposa, a pesar de la riqueza de su léxico, el coronel aún no había encontrado la imagen que expresara el juego favorito de la señora Assingham. Lo único que el coronel podía hacer era dejar que jugara a su propio juego, emulando con ello la filosofía que ella tenía con respecto a él. Muchas eran las noches en que el coronel estaba hasta la madrugada analizando las situaciones que con tanta abundancia se planteaban en la conciencia de su esposa. Pero jamás había dejado de alegar que nada había en la vida
Nada había en el vivir de su esposa que pudiera constituir una situación para él. La señora Assingham podía hallarse en 50 situaciones si quería, lo cual es a fin de cuentas lo que gusta a las mujeres, ya que cuando se cansan de una situación, siempre hay un hombre, de lo cual tienen clara conciencia, que las saca del apuro. De todas maneras, el coronel no estaba dispuesto, pasara lo que pasare, a encontrarse en una situación, fuera la que fuere, que se le hiciera propia y ni siquiera a participar en una situación con su esposa. En consecuencia, contemplaba cómo su mujer se desenvolvía en su elemento favorito, igual que a veces había contemplado en el acuario a aquella celebrada señora que con un breve y ceñido traje de baño daba volteretas y hacía otros ejercicios parecidos en aquel tanque de agua que tan frío e incómodo parecía a quienes no fueran anfibios. Aquella noche el coronel escuchaba a su cónyuge mientras fumaba su última pipa y la observaba en el curso de su demostración, igual que si hubiera pagado un chelín para ello. Sin embargo, era cierto que esperaba la debida compensación del desembolso. ¿De qué diablos se mostraba tan inclinada a sentirse responsable? ¿Qué imaginaba que iba a ocurrir? Y en el peor de los casos, ¿qué podía hacer aquella pobre muchacha en el supuesto de que quisiera hacer algo? ¿Y qué cabía imaginar que la muchacha se propusiera? La señora Assingham replicó: si Charlotte me lo hubiera dicho en el momento de llegar, no me encontraría ahora en el caso de tener que averiguarlo, pero no ha sido tan amable y no veo indicios de que llegue a serlo. Lo cierto es que para algo ha venido. No habrá venido para nada, creo yo. Despacio, sin prisas, prosiguió. Quiere volver a ver al príncipe, y esto no es lo que me preocupa. Quiero decir que este hecho en cuanto tal no me preocupa, pero no dejo de preguntarme ¿para qué quiere verle? ¿Y de qué te sirve hacerte esta pregunta si sabes que no lo sabes? El coronel se reclinó cómodamente en el asiento, descansando un tobillo en la rodilla de la otra pierna, con la vista atentamente fija en la imagen de su pie, extremadamente esbelto, que meneaba constantemente, enfundado en fina seda negra y zapato de charol. Este miembro de su cuerpo parecía confesar que tenía conciencia de la disciplina militar, pues todo en él era tan pulido y perfecto, tan recto, ceñido y bien dispuesto, como un soldado en un desfile. Aquel pie llegaba incluso a decir indirectamente que si no se hallara en el estado en que se hallaba, alguien le habría llevado algo, como por ejemplo la prohibición de salir del cuartel o la retención de la paga. Bob Assingham se distinguía de muy notable manera por la esbeltez de su persona, una esbeltez que nada tenía que ver con la decadencia física y que quizá fue decretada por poderes superiores en vista a las necesidades de transportes y alojamiento, y que en realidad lindaba con lo anormal. Sus amigos sabían perfectamente que Bob Assingham se cuidaba bien, pero a pesar de eso seguía escuálido y flaco, con cavidades faciales y abdominales de muy triste efecto, con la consecuente flacidez de las diversas prendas que vestía. Todo esto combinado con la afición a las telas de extraños colores claros y textura pajiza, con cierto parecido a las esteras chinas que provocaban curiosidad respecto a la fuente de suministro, inducía a pensar en largas estancias en las islas tropicales, en un omnipresente sillón de asiento de caña entretejida, en el cargo de gobernador colonial ejercido en amplios porches.
Su cabeza redonda y suave, con el especial matiz de su cabello blanco, parecía un macetero de plata puesto boca abajo. Sus pómulos y su erizado bigote eran dignos de Atila, el azote de Dios. Las cuencas de sus ojos eran profundas y tenebrosas, pero los ojos que en ellas se alojaban parecían azules florecillas cortadas esa misma mañana. Sabía todo lo que se puede conocer acerca de la vida, que en su mayor parte consideraba cuestión de carácter pecuniario. Su esposa le acusaba de carencia de reacciones morales o intelectivas, o mejor dicho, de una total incapacidad para entrambas. El coronel Assingham ni siquiera llegaba a comprender el significado de las palabras de su esposa, lo cual carecía de toda importancia debido a que, a pesar de sus limitaciones, podía comportarse como un ser perfectamente sociable. Las penalidades de los hombres, sus lacras y deficiencias no le sorprendían ni le impresionaban. Incluso cabía decir, lo cual quizá fue su única pérdida verdadera a lo largo de una vida de ahorro, que las escaseces le divertían. Sin horror, daba por sentadas las penalidades, las clasificaba según sus tipos y calculaba sus consecuencias y las oportunidades que ofrecían. Quizá en antiguos climas rigurosos, en viejas campañas de crueldad y licencia, había tenido tales revelaciones y había conocido tales asombros que ya nada le quedaba por aprender. Sin embargo, era hombre totalmente satisfecho, a pesar de su afición a emplear términos subidos de tono en las discusiones domésticas. Y cosa rarísima, su amabilidad parecía no guardar relación alguna con las experiencias de su pasado. Sabía enfrentarse perfectamente con las realidades en la medida que le era necesario, sin acercarse a ellas. Esta era la manera como trataba a su esposa, de cuyas palabras, por lo menos en gran parte, hacía caso omiso. En beneficio de la economía generalmente considerada, recortaba y reducía el pensamiento de su mujer de la misma manera que recortaba por ahorro, mediante tachaduras hechas con el último resto de un lápiz, los telegramas de la señora Assingham. Entre cuantas realidades había en el mundo, para él la menos misteriosa era la administración de su casa, que llevaba quizá con excesiva atención y con perfecto conocimiento de causa. Sus relaciones con esta realidad eran un cumplido ejemplo del arte de efectuar recortes. Y volviendo al tema que nos ocupa, este era precisamente el proceso que el coronel hubiera aplicado de buena gana a los pareceres de la señora Assingham acerca del problema que tenían ante ellos, a saber, sus relaciones con las posibilidades de Charlotte Stant. No debían invertir íntegramente en ellas su pequeña fortuna de curiosidad y de alarma. Ciertamente, no iban a gastarse precisamente en ellas sus queridos ahorros tan pronto. Además, el coronel Assingham simpatizaba con Charlotte, invitada, ordenada y de fácil trato, quien, a su juicio, se parecía a él más de lo que pudiera parecerse su esposa, gracias a esa manera de ser de Charlotte que tan eficazmente evitaba el despilfarro. El coronel Assingham podía hablar con ella sobre Fanny casi mejor de lo que podía hablar con Fanny sobre Charlotte. Sin embargo, por el momento, procuró ayudar en la medida de lo posible a su esposa, llegando incluso a formular la pregunta
que hemos consignado anteriormente. Ahora prosiguió. Si no puedes saber de qué has de tener miedo, espera poder saberlo para tener miedo. Entonces verás cómo todo se desarrolla mucho mejor. O, por el contrario, si ello presupone esperar demasiado, pregúntaselo a ella, no a mí, a ella, a ella. Como sabemos, la señora Assingham negaba que su marido fuera capaz de pensar, lo cual le permitió considerar estas observaciones como si se tratara de movimientos físicos sin sentido o de contorsiones nerviosas del rostro. Por costumbre y por amabilidad, hizo caso omiso de ellas. Sin embargo, nadie había en el mundo con quien hablara tan insistentemente de tan íntimos asuntos como con el coronel Assingham. Como si hablara consigo misma, la señora Assingham musitó. Su amistad con Maggie constituye la gran complicación, debido precisamente a lo natural que es. Si es una complicación, ¿a qué se debe que Charlotte busque la amistad de Maggie? La señora Assingham siguió meditando. Se debe a que Charlotte odia a América. No había sitio para ella allí, no encajaba en el país, carecía de simpatías. Allí las gentes con quienes trataba tampoco le tenían simpatía. Además, aquel país es horrorosamente caro. Con sus medios no podía comenzar a vivir allí, ni puede hacerlo aquí, salvo con carácter excepcional. El carácter excepcional no consistirá en vivir con nosotros, supongo yo. No puede vivir con nosotros ni con nadie. Esta es la verdad. No puede vivir constantemente de visita en casas ajenas y además tampoco quiere. Incluso en el caso de que pudiera, la nobleza de su carácter se lo impediría. Pero, tarde o temprano, forzosamente vivirá invitada en casa de ellos. Maggie la invitará, Maggie la obligará. Además, la propia Charlotte sentirá deseos de que la inviten. El coronel preguntó, en este caso, ¿por qué no aceptas que este es el fin con el que Charlotte ha venido? Igual que si no le hubiera oído, la señora Assingham prosiguió. No es posible, no es posible. Y por esto no hago más que dudar y dudar, pues a mí me parece una solución perfecta. Ella siguió meditando. Dudo y me pregunto si no habrá resucitado ahora una parte del pasado. ¿Cómo va a ser posible? Pues me atrevo a decir que será perfectamente posible sin necesidad de que te tortures y te retuerzas las manos. Después de decir estas palabras, el coronel dio una chupada a la pipa. Tan pronto como pudo, prosiguió. Querida, ¿te has encontrado alguna vez en el caso de que algo proyectado por ti, ideado por ti, resulte imposible? Estas palabras provocaron la inmediata contestación de su esposa. Esto no lo proyecté yo. No, yo no he traído aquí a Charlotte. ¿Esperabas que la muchacha se quedara allí toda la vida solo para complacerte? Ni mucho menos. No me hubiera preocupado en absoluto su llegada después del matrimonio. Que haya venido antes del matrimonio es lo que me preocupa. Incongruentemente añadió, lo lamento por ella, lo lamento mucho. Desde luego no le gustará. Realmente no sé qué extraña perversidad la ha poseído. No tenía necesidad alguna de enfrentarse cara a cara con ese matrimonio y supongo que no lo hace simplemente para disciplinarse. Casi equivale, y esto es lo más molesto, a aplicarme la disciplina a mí. Bob Assingham dijo, quizá lo haya hecho con ese fin. Por el amor de Dios, acéptalo como un acto disciplinario y da por terminado el asunto. Después de una pausa añadió, también yo lo aceptaré así. Sin embargo, Fanny Assingham estaba muy lejos de dar por terminado el asunto. Como ella decía, se trataba de una situación con muchas facetas, ninguna de las cuales cabía, en justicia, no considerar.
Luego declaró, y quiero que sepas que no creo que la chica sea mala. No, jamás, jamás pensaré eso de ella. Bueno, pues bástete eso. No, nada le bastaba a la señora Assingham, salvo seguir pensando. Ahora dijo, no se propone deliberadamente ni desea conscientemente plantear la más leve complicación. Es totalmente cierto que a su juicio Maggie es un ser adorable. ¿Y quién no piensa así? Charlotte es incapaz de hacerle el menor daño. Y concluyó, pero aquí está Charlotte y aquí están los otros dos. El coronel volvió a fumar en silencio durante un rato. Por fin preguntó, ¿qué diablos pasó entre esos dos? ¿Entre Charlotte y el príncipe? Pues nada, que se dieron cuenta de que nada podía pasar entre ellos. Esa fue su pequeña aventura romántica, esa su pequeña tragedia. Pero, ¿qué hicieron? Hicieron enamorarse el uno del otro, pero al ver que no era posible, renunciaron mutuamente. ¿Y dónde está la aventura romántica? En su frustración, en tener la valentía de enfrentarse con la realidad. El coronel prosiguió su interrogatorio. ¿Qué realidad? Bueno, pues, para empezar, ninguno de los dos tenía los medios precisos para contraer matrimonio. Si ella hubiera tenido algo, un poco para vivir los dos, quiero decir, creo que él hubiera tenido la valentía de casarse. Después de esto, como su marido se había limitado a emitir un vago y extraño sonido, corrigió sus palabras. Quiero decir, si él hubiera tenido algo, un poco más que un poco para un príncipe. Meditó y trató con justicia a la pareja. En este caso habrían hecho lo que hubieran podido si hubiera habido modo, pero no había modo y Charlotte tuvo la nobleza, a mi parecer, de reconocerlo. El príncipe necesitaba dinero, era una cuestión de vida o muerte. Además, no habría sido divertido, ni mucho menos casarse con él, siendo este un pobre de solemnidad, quiero decir, permitiendo que siguiera siéndolo. Esto es lo que ella y él tuvieron la sensatez de comprender. ¿Y esto es lo que tú llamas aventura romántica? La señora Assingham le miró en silencio durante unos instantes y preguntó, ¿qué más quieres? ¿Y él no quiso nada más? ¿Y la pobre Charlotte tampoco? Le miró fijamente de una manera que casi era en sí misma una respuesta. Luego dijo, estaban profundamente enamorados. Charlotte hubiera podido ser su... pero se contuvo. Estuvo desorientada durante un momento y dijo, habría podido ser lo que hubiera querido, salvo su esposa. Envuelto en humo, el coronel replicó, pero no lo fue. Como un eco, ella repuso, pero no lo fue. Este eco profundo, aunque no ruidoso, llenó durante unos instantes el cuarto. El coronel causó la impresión de prestar oído al eco en espera de que se desvaneciera. Luego preguntó, ¿y cómo puedes estar tan segura? Ella esperó unos instantes antes de contestar, pero cuando contestó lo hizo con firmeza. No tuvieron tiempo. Esta razón provocó una corta carcajada en el coronel, quien por lo visto esperaba otra razón. Este dijo, ¿tanto tiempo hace falta? Pero la señora Assingham siguió seria y repuso, más del que ellos tuvieron a su disposición. El coronel se mantuvo impertérrito, aunque quedó un tanto intrigado. ¿Qué les pasó con el asunto del tiempo? Estas palabras no suscitaron respuesta alguna de la señora Assingham, quien pareció sumida en los recuerdos, en volver a vivirlos y en atar los cabos sueltos. El coronel le preguntó, ¿quieres decir que interviniste tú con tu idea? Estas palabras centraron su atención en aquel aspecto concreto del tema y, en cierta medida, le permitieron contestar, ni mucho menos en aquel entonces. Después de un breve silencio, añadió, supongo que recordarás lo que ocurrió hace un año. El príncipe y Charlotte
Se alejaron el uno del otro, sin que él hubiera oído hablar siquiera aún de Maggie. ¿Es que la propia Charlotte no le había hablado de ella? No, nunca le había hablado de ella. ¿Es esto lo que te ha dicho? No estoy hablando de lo que ella me ha dicho. Punto. Estoy hablando de lo que sé por mí misma. Punto. En tono más conciliador, Bob Assingham preguntó: en otras palabras, ¿piensas que te mintió? La señora Assingham dio a estas palabras el negligente tratamiento que se da a las groserías. En aquel entonces ni siquiera mencionó a Maggie. Había hablado con tal seguridad que el coronel pareció quedar impresionado. Preguntó: entonces, ¿ha sido él quien te lo ha dicho? Después de unos instantes, la señora Assingham confesó: ha sido él. ¿Y este hombre no miente? No, en justicia debo decir que no. Creo que nunca miente. Para justificarse de manera vaga y general, añadió: si no le hubiera creído, no habría querido tener el más leve trato con él. Quiero decir, en relación con el asunto que nos ocupa, pero el príncipe es un caballero. Quiero decir que es tan caballero como se debe ser, y además nada podía ganar mintiendo, lo cual siempre ayuda a un caballero a portarse como un caballero. Yo fui quien le habló de Maggie. En mayo hizo un año. El príncipe jamás había oído hablar de ella. El coronel observó: en este caso es grave. Dubitativa, la señora Assingham preguntó: ¿grave para mí? ¿Quieres decir que todo es grave para ti? Lo hemos dado por supuesto desde un principio, y fundamentalmente de eso estamos hablando. Quiero decir que es grave, o lo fue, para Charlotte, y es grave para Maggie. Mejor dicho, lo fue cuando el príncipe la conoció, o cuando ella conoció al príncipe. No puedes atormentarme tanto como quisieras, debido a que no piensas en nada en lo que yo no haya pensado 1000 veces ya, y debido a que yo pienso en cosas en las que tú jamás pensarás. Todo habría sido grave si no hubiera sido impecable. Dichas estas palabras, observó, no caes en la cuenta de que llegamos a Roma a finales de febrero. El coronel le dio toda la razón. En esta vida no caigo en la cuenta de nada. Sin embargo, era evidente que ella caía en la cuenta de todo en esta vida cuando era necesario. Ahora dijo: Charlotte, que había estado en Roma aquella temporada, desde noviembre, se fue repentinamente, como recordarás, hacia el 10 de abril. Debía quedarse más tiempo, debía quedarse porque nosotros estábamos allí. Y con más razón todavía, debía quedarse porque los Berber, que fueron esperados durante todo el invierno, pero cuya llegada se demoró semana tras semana porque no acababan de decidirse a dejar París, por fin iban a trasladarse realmente a Roma. E iban a Roma, mejor dicho, Maggie iba a Roma, principalmente para ver a Charlotte y sobre todo para estar con ella allí. Pero Charlotte se fue a Florencia, con lo que todo quedó trastornado. Se fue de la noche a la mañana. No recuerdas nada. Dio sus razones, pero en aquel entonces la actitud de Charlotte me pareció rara. Tuve la sensación de que algo había ocurrido. El problema consistía en que, a pesar de que yo sabía un poco de lo ocurrido, no sabía lo suficiente. Ignoraba que la relación de Charlotte con el príncipe hubiera sido una cosa gorda, como tú dices. Es decir, ignoraba lo gorda que había sido. La partida de la pobre chica fue una huida, se fue para salvarse. El coronel había escuchado más atentamente de lo que había dado a entender, como se dedujo por el tono en que preguntó: ¿para salvarse? Bueno, y también a mi parecer para salvar al príncipe. Lo comprendí después. Sí, ahora lo veo muy claro. El príncipe no quería causar daño a Charlotte. Riendo, el coronel observó: por lo general, no se quiere causar daño.
Ella prosiguió. De todas maneras, Charlotte huyó. Los dos huyeron, sí, porque sencillamente tenían que enfrentarse con la realidad. Su matrimonio era imposible y por ello, cuanto antes pusieran los Apeninos por medio, mejor. Cierto es que tardaron un poco en darse cuenta. Durante todo aquel invierno se vieron constantemente y no siempre en público. Se vieron mucho más de lo que la gente sabía, aunque se sabía mucho. Desde luego más de lo que yo imaginaba, aun cuando si lo hubiera sabido con exactitud, en nada me hubiese afectado. El príncipe me gustó. Me pareció encantador desde el instante en que lo conocí y ahora, después de conocerlo desde hace más de un año, no ha hecho nada que pueda inducirme a variar de parecer. En consecuencia, tengo fe en él. Y al principio acerté al pensar que tendría fe en él. A continuación, la señora Assingham declaró en el mismo tono que hubiera empleado al dar el resultado de una suma cuyas columnas hubieran estado escritas en una pizarra. En consecuencia, no me he portado como una tonta. Bob Assingham dijo: ¿acaso insinúas que yo haya dicho que te has portado como tal? De todas maneras, en este problema lo único que tienes que hacer es no intervenir. Ahora es suyo, de ellos. Lo compraron y lo pagaron. Ha dejado de ser tuyo. ¿A qué problema te refieres? El coronel fumó en silencio, gimió y dijo: ¿tantos problemas hay que es preciso que concrete a cuál me refiero? Está el problema de Maggie y el príncipe, y está el problema del príncipe y Charlotte. Burlón, el coronel observó. Y también está el de Charlotte y el príncipe. La señora Assingham siguió con su lista. Está el problema de Maggie y Charlotte, y también está el problema de Maggie y yo, y me parece que está el de Charlotte y yo. Meditativa añadió: sí, lo de Charlotte y yo es todo un problema. En resumen, como puedes ver, hay muchos problemas, pero estoy dispuesta a no perder la cabeza. El coronel preguntó: ¿y vamos a resolver todos los problemas esta noche? La perdería si las cosas hubieran ocurrido de otra manera, si hubiera cometido una imprudencia. Absorta, haciendo caso omiso de la pregunta del coronel, la señora Assingham siguió con lo suyo. No podría hacer frente a la situación actualmente, pero mi honradez es mi fortaleza, nadie puede acusarme. Los Berber llegaron solos a Roma. Charlotte, después de pasar unos días con ellos en Florencia, decidió regresar a América. Me atrevo a creer que Maggie la ayudó. Seguramente le hizo un regalo cuantioso, lo que facilitó muchas cosas. Charlotte se separó de los Berber, vino a Inglaterra y en compañía de alguien embarcó para Nueva York. Todavía conservo la carta que me mandó desde Milán diciéndomelo. A la sazón ignoraba lo que había detrás de aquella carta, pero tuve la impresión de que revelaba la intención de comenzar una nueva vida. De todas maneras, no cabe duda de que aquello despejó un poco la atmósfera allí. Quiero decir, la atmósfera en que estábamos sumidos en la querida y vieja Roma. El campo quedó libre, tuve carta blanca. Cuando hice lo preciso para que los dos se conocieran, no tenía que pensar en una tercera persona. Más aún, tampoco ellos tenían que pensar en otra persona. La señora Assingham concluyó, con lo cual puedes ver perfectamente la posición en que me encuentro. Después de decir estas palabras, la señora Assingham se levantó como si la luz azul del día hubiera avanzado tenazmente a lo largo de un tenebroso túnel. La nota de satisfacción en su voz, así como su recuperada vivacidad, bien hubieran podido representar el agudo silbido del tren que por fin sale disparado del túnel al campo abierto. Dio unos pasos por la estancia y contempló durante unos instantes la noche agosteña. Se detuvo varias veces aquí y allá ante las flores en jarrones y búcaros. Sí, parecía evidente que la señora Assingham había demostrado algo que era preciso demostrar. Parecía que el resultado de sus actividades había sido casi de improviso un éxito.
Los viejos cálculos quizá fueron falsos, pero los nuevos dejaban la cuestión resuelta. Sin embargo, su marido, lo cual no dejaba de ser cosa un tanto rara, siguió en su sitio, quieto, como si no se hubiera dado cuenta de aquel resultado. De la misma manera que la intensidad del estado de ánimo de su esposa le había divertido anteriormente, el actual alivio de su cónyuge no le había levantado los ánimos, y bien podía darse el caso de que hubiera escuchado con más interés que el demostrado hasta ahora. Por fin preguntó: ¿Quieres decir que el príncipe se ha olvidado ya de Charlotte? La señora Assingham dio media vuelta sobre sí misma, como impulsada por un resorte, y dijo: quería olvidarse de ella, por cuanto naturalmente era lo mejor que podía hacer. Realmente parecía que la señora Assingham conocía a la perfección el caso. Ahora ya no había cabos sueltos. Añadió: era capaz de hacer este esfuerzo. Siguió la senda que decía: también debes recordar la impresión que Maggie nos causó. Es una muchacha muy simpática, pero siempre me ha causado la impresión, sobre todo, de ser la clásica señorita con rentas de 1.000.000 al año. Si has querido decir que esta fue también la impresión que causó al príncipe, has arrojado mucha luz sobre el caso. Sí, porque te puedo asegurar que el esfuerzo para olvidar a Charlotte no pudo ser excesivo. Estas palabras inquietaron a la señora Assingham, aunque solo durante un instante. Jamás he dicho que al principio no lo fuera, y jamás he dicho que con el paso del tiempo a él no le guste más el dinero que Maggie. Bob Assingham replicó: y jamás he dicho que a mí no me guste. Fumó en silencio durante un rato y preguntó: ¿hasta qué punto estaba enterada Maggie de la situación? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto sabía de la historia? La señora Assingham pareció considerar, como si se tratara de cuartillo y galones, la mejor manera de expresar aquel cuantitativo cuánto. Dijo: sabía cuánto Charlotte le había dicho en Florencia. ¿Y qué le había dicho Charlotte? Muy poco. ¿Cómo lo sabes? Porque no podía. La señora Assingham explicó a continuación el significado de estas palabras. Hay ciertas cosas, querido, que nadie puede decir a Maggie, y me sorprende que, a pesar de lo espeso que eres, no te hayas dado cuenta. Incluso ahora te doy mi palabra de que no me gustaría nada decir ciertas cosas a Maggie. El coronel fumó en silencio y dijo: ¿tanto se escandalizaría? Se atemorizaría. A su manera extraña e infantil se sentiría profundamente herida. No ha nacido para saber lo que es el mal, y es preciso que jamás llegue a saberlo. Bob Assingham soltó una extraña y lúgubre carcajada cuyo sonido tuvo la virtud de dejar paralizada a su esposa, y dijo: pues hemos emprendido buen camino a este fin. El guía protestó: no hemos emprendido camino alguno. Los caminos están ya todos emprendidos. Se emprendieron en el instante en que el príncipe se acercó a nuestro coche aquel día en Villa Borghese, el segundo o tercer día de la estancia de Maggie en Roma, día en que, como recordarás, fuiste a no sé dónde con el señor Berber, y el príncipe subió a nuestro coche y vino a tomar el té con nosotras a casa. Se habían conocido, se habían visto a conciencia el uno al otro, estaban en relación. Todo lo demás llegaría por sí mismo según las posibilidades que se ofrecieran. Prácticamente, y lo recuerdo bien, todo comenzó durante el viaje en coche. Maggie se enteró, gracias al saludo que un hombre dirigió al príncipe, al cordial estilo romano, desde una esquina junto a la que pasábamos, de que uno de los nombres de pila del príncipe, el nombre que siempre emplean sus parientes, es Américo, cuyo nombre, como probablemente ignoras, a pesar de llevar media vida viviendo conmigo, era hace 400 años, o los que sean,
el del audaz individuo que siguió a través de los mares la ruta de Colón y consiguió lo que no consiguió éste, ser el padrino o el padre nominal del nuevo continente, de modo y manera que todo lo que esté relacionado con él tiene, incluso ahora, la virtud de conmover nuestros despiadados pechos americanos. El coronel, con su siniestra placidez, siempre daba adecuada respuesta a las no infrecuentes imputaciones de ignorancia que le lanzaba su esposa en lo tocante a su tierra natal, imputaciones que le dejaban impertérrito y en modo alguno avergonzado. Ni siquiera intentó iluminar las cimas de su ignorancia, haciéndole ahora una pregunta a la que consiguió dar tono de curiosidad sin insinuar siquiera el de disculpa. ¿Y dónde está la relación a que te has referido? Rápida, la señora Assingham contestó. En las mujeres. Mejor dicho, en una mujer de los viejos tiempos, a la que debemos estar agradecidos, que era descendiente del pretendido descubridor, del audaz individuo antecitado, a la que el príncipe puede afortunadamente llamar antepasada. Una rama de esa otra familia había llegado a ser importante, lo suficientemente importante por lo menos, para emparentar mediante matrimonio con la familia del príncipe, y el nombre del navegante coronado de gloria llegó, como es natural, a ser tan apreciado entre los antepasados del príncipe que siempre lo imponían alguno de sus hijos, generación tras generación. De todas maneras, lo que quería decirte es que el hecho de llevar este nombre ayudó mucho al príncipe, desde el principio, a ganarse las simpatías de los Berber, tal como recuerdo muy bien. Esta relación con el navegante causó una impresión muy romántica a Maggie desde el instante en que lo supo. En un abrir y cerrar de ojos, Maggie colocó todos los eslabones que pudieran parecer ausentes en la cadena sucesoria. Y yo me dije para mi capote, con este signo vencerás. Máxime, si se tenía en cuenta que el príncipe, afortunadamente para él, reunía también los demás signos precisos. Realmente, dicha relación era prácticamente la parte afilada de la cuña. Y la señora Assingham concluyó: lo que me pareció una nota de adorable candor por parte de los Berber. El coronel aceptó sin reparos la historia, pero su comentario fue prosaico. Sabía muy bien lo que hacía el tal Américo, y no me refiero al de pasados tiempos. Valerosamente la señora Assingham le espetó las siguientes palabras. No hace falta que insistas. Pero el coronel remachó. El viejo Américo no es el único descubridor de la familia. Puedes decir lo que te dé la gana, pero la verdad es que si bien es cierto que el viejo Américo descubrió América o consiguió que le honraran como si la hubiera descubierto, también lo es que sus sucesores, con el paso del tiempo, descubrirían a los norteamericanos y concretamente uno de ellos descubriría lo muy patriotas que somos. El coronel preguntó: ¿y este último no será acaso la misma persona que descubrió la relación antes mencionada? La señora Assingham le miró de través. La relación es histórica, totalmente histórica. Tus insinuaciones solo revelan tu cinismo. ¿No comprendes que la historia de esta familia es perfectamente conocida, desde las raíces hasta la última rama, en todos los momentos de su desarrollo? Bob Assingham dijo: bueno. Su esposa le recomendó intencionadamente: un día ve al Museo Británico, y cuando esté allí, ¿qué hago? Hay toda una inmensa sala o departamento o sección o lo que sea, llena a rebosar de libros que únicamente tratan de su familia. Ve y lo verás. ¿Lo has visto tú? La señora Assingham dudó, aunque solo un instante, y contestó: pues sí, un día fui allí con Maggie, echamos una ojeada a la familia del príncipe, valga la expresión, y nos trataron con mucha amabilidad. Y después de decir estas palabras,
La señora Assingham volvió a seguir el hilo de la narración que su marido había conseguido alterar un poco. El efecto ya se había producido y en Roma el encantamiento comenzó a dar resultados a partir del momento en que el príncipe viajó en coche con nosotras. Después, lo único que tuve que hacer fue sacarle a la situación el mejor partido. Después de una breve pausa, la señora Assingham se apresuró a añadir: quiero decir que el momento era propicio y en manera alguna consideré que mi deber fuera empeorarlo. Si volviera a darse aquella situación, no me comportaría de manera diferente. Me ocupé del caso según lo entendía en aquel entonces, que es de la misma manera en que sigo entendiéndolo en la actualidad. Me gustaba. Me pareció una relación entre dos personas de la que solo cabía esperar beneficios para todos. No sin cierta intensidad, la señora Assingham añadió: y nada ni nadie me hará pensar de manera diferente, ni siquiera ahora. El coronel, quieto, sentado, levantada la pipa, observó: tienes el precioso don de pensar siempre lo que más te conviene y también tienes la virtud de llegar a conclusiones opuestas a más no poder en cuestión de segundos. Después de una pausa, prosiguió: lo que en aquel entonces ocurrió fue que te enamoraste furiosamente del príncipe y como sea que no podías librarte de mí, tuviste que dar a tus impulsos un curso indirecto. Al igual que Charlotte, no podías casarte con él, pero podías casarle con otra persona, quedando siempre presentes dos elementos: el príncipe y la institución matrimonial. Podías casarle con tu joven amiga, en la que no concurrían impedimentos. No solo no había impedimentos, sino que se daban buenas razones, razones positivas, excelentes, encantadoras. Había hablado sin negar de ninguna manera los motivos de su actitud revelados por el coronel. Y tal abstención, clara y consciente, no le había costado el menor esfuerzo. La señora Assingham siguió: sí, se trataba siempre del príncipe y se trataba siempre de matrimonio. A Dios gracias, y quiera Dios que siempre se trate de eso. Hace un año, el que yo pudiera hacer una ayuda en este caso me hizo feliz. Y ahora sigue haciéndome feliz. En ese caso, ¿por qué no estás tranquila? Fanny Assingham repuso: estoy tranquila. El coronel la miró con su palidez candorosa sin moverse del asiento. Ella volvió a moverse, como si quisiera reforzar con su inquietud su declaración de tranquilidad. Al principio, el coronel guardó silencio, como si hubiera aceptado la respuesta de su mujer, pero no tardó en romperlo. ¿Y cómo interpretas el que, según tus propias explicaciones, Charlotte nada pudiera decir a Maggie? ¿Y cómo interpretas que el príncipe nada le dijera? Y conste que comprendo que a Maggie no se le pueden decir ciertas cosas debido a que, como tú dices, se asusta y se escandaliza muy fácilmente. El coronel hizo estas objeciones muy despacio y sus pausas permitían a su esposa ir de un lado para otro y atenderle. Pero seguía paseando, inquieta, cuando el coronel terminó su pregunta. Si no ocurrió nada que no hubiera debido ocurrir entre esta pareja, antes de que Charlotte huyera, lo que hizo, según dices, precisamente para que no ocurriera, ¿a santo de qué era tan terrible hablar de ello? Después de escuchar esta pregunta, la señora Assingham siguió paseando y cuando por fin se detuvo, ni siquiera la contestó. Pensaba que querías que estuviera tranquila. Y es lo que quiero. Y procuro tranquilizarte todavía más a fin de que no vuelvas a inquietarte. ¿Puedes estar tranquila en lo tocante al punto a que me he referido? Pensó unos instantes y, a juzgar por su contestación, se esforzó en estar tranquila. Estoy perfectamente segura de que Charlotte no desea en manera alguna creer que tuvo que huir por las razones a que nos estamos refiriendo, aunque el hecho de huir produjo el resultado que ella quería. Claro, si es que ha producido el resultado que ella quería. Pero las palabras del coronel quedaban pendientes en su significado por aquel sí que su esposa prefirió no tener en cuenta. Sin embargo, todavía quedó más pendiente a causa de las siguientes palabras del coronel.
En este caso, lo único que me pregunto es por qué Charlotte ha vuelto al lado del príncipe. No ha vuelto al lado del príncipe. En realidad, no ha vuelto por él. Soy capaz de decir todo lo que tú desees que diga, pero esto no me dejará tan satisfecho como si fueras tú quien lo dijera. La señora Assingham replicó. Nada puede dejarte satisfecho, querido. Nada te interesa. Lo único que te interesa es divertirte groseramente al ver que soy incapaz de lavarme las manos de todo. Imaginaba que tu tesis era que todo se ha desarrollado de una manera tan correcta que precisamente por ello podías lavarte las manos de este asunto. Pero la señora Assingham demostró, como a menudo demostraba, que podía seguir en sus 13, haciendo caso omiso de las argumentaciones del coronel. Eres un ser dominado totalmente por la indiferencia. En realidad, eres perfectamente inmoral. Has participado en el saqueo de ciudades y estoy convencida de que has cometido hechos horrorosos. Pero puedes tener la seguridad de que no me dedico a torturarme a mí misma pensándolo. Riendo, concluyó. En consecuencia, lo único que digo es, bueno, ¿y qué? El coronel aceptó la hilaridad de su esposa, pero no cedió terreno. De todas maneras, estoy dispuesto a ayudar a la pobre Charlotte. ¿A ayudarla, dices? Sí, a ayudarla a saber lo que quiere. Yo también, pero Charlotte sabe muy bien lo que quiere. Por fin la señora Assingham reconoció este mérito de la muchacha a modo de fruta madura de sus últimas meditaciones y paseos por la estancia. En el curso de la conversación había buscado a tientas el hilo que la había llevado a esta conclusión y ahora lo había encontrado. Charlotte quiere ser magnífica. Casi cínicamente el coronel observó, y lo es. Ahora ya muy segura la señora Assingham dijo, quiere ser absolutamente superior y es capaz de quererlo, de convertir su deseo en realidad. ¿Y cuál es su deseo? Hacer lo preciso para que Maggie supere sus dificultades. Bob Assingham preguntó muy intrigado. ¿Qué dificultades? Todas. Charlotte conoce bien al príncipe y Maggie no le conoce. Como si a su pesar tuviera que reconocerlo, la señora Assingham concluyó. No, pobrecilla, no le conoce. De lo cual resulta que Charlotte ha venido para darle lecciones. Sin hacer caso de la pregunta, Fanny Assingham siguió desarrollando su pensamiento. Charlotte ha hecho algo muy grande en beneficio del príncipe. Sí, hace aproximadamente un año lo hizo. En realidad ayudó al príncipe a hacer una cosa muy grande y me ayudó también a mí. Se puso al margen, se fue, le dejó en libertad. ¿Y qué era el silencio que Charlotte observó ante Maggie, sino una ayuda al príncipe? Si Charlotte hubiera hablado en Florencia, si Charlotte hubiera contado su triste historia, si hubiera regresado en cualquier otro instante en vez de hacerlo ahora, si no se hubiera ido a Nueva York y se hubiera quedado allí, si no hubiera hecho todo esto, lo que ha ocurrido sería diferente. Por lo tanto, Charlotte se encuentra ahora en una posición que le permite ser consecuente. Hizo una pausa y repitió con el mismo acento con que antes lo había dicho. Conoce al príncipe y la pobrecilla Maggie no. La señora Assingham se había elevado, se sentía lúcida, se sentía casi inspirada. Pero precisamente por esto, la profundidad de sus palabras avivó el superficial sentido común de su marido, quien dijo, en otras palabras, ¿Maggie se encuentra en peligro debido a su ignorancia? En cuyo caso, si Maggie se encuentra en peligro, hay peligro. No lo habrá. Gracias a la comprensión de Charlotte, de ahí deriva la ocasión que Charlotte tiene de ser heroica, de ser sublime. La buena señora en estos instantes estaba verdaderamente radiante. Siguió. Lo es, lo será y lo sabe.
y se convertirá en un elemento de positiva seguridad para su mejor amiga. Bob Assingham le dirigió una dura mirada. ¿Quién es esa mejor amiga a la que te refieres? A ver si lo descubres. La señora Assingham había abrazado la gran verdad. La puso de relieve con estas palabras y ahora dijo, y nosotros debemos ser sus mejores amigos. ¿Amigos de quién? Tú y yo. Tú y yo debemos ser los mejores amigos de Charlotte. Nosotros debemos ayudarla en su sublimidad, en su noble y solitaria vida, aunque esta vida, y esto es esencial, no debe ser solitaria. Si se casa, no habrá problemas. En ese caso, ¿tenemos que casarla? El silencio con que la señora Assingham contestó a estas palabras avivó todavía más la curiosidad de su marido, quien preguntó, si todo es perfecto, ¿qué es lo que se puede compensar? Si por casualidad he causado un perjuicio a cualquiera de ellos, si cometí un error, este perjuicio, este error, ¿lo compensarás con otro error u otro perjuicio? Como sea que su esposa tardaba en contestar, el coronel observó, yo pensaba que tu tesis era que te sientes absolutamente segura. Nadie puede estar totalmente seguro de nada, siempre hay posibilidades. En este caso, si tenemos que actuar a ciegas, ¿a santo de qué intervenir? Estas palabras lo obligaron a mirarle fijamente. La señora Assingham dijo, ¿y dónde estarías tú, querido, si yo no hubiera intervenido contigo? El coronel repuso, aquello no fue una intervención. Yo era ya tuyo, yo fui tuyo desde el momento en que no me resistí a intervenir. Pues esos tampoco se resistirán. También son míos, en el sentido de que les tengo un cariño inmenso y también en el sentido de que, a mi juicio, su cariño hacia mí no es mucho menor. Nuestra relación existe, es una realidad y una realidad excelente. Estamos unidos, valga la expresión, y ahora ya es tarde para alterar este hecho. Tenemos que vivir en esta realidad y de acuerdo con esta realidad. En consecuencia, hacer lo preciso para que Charlotte consiga un buen marido lo antes posible será, tal como he dicho, algo vital para mí. Con convicción añadió, esto lo encubrirá todo, lo abarcará todo. Y a continuación, como su convicción parecía continuar de forma incongruente, dijo, y al decir esto, me refiero al posible nerviosismo que quizá algún día me afecte. En realidad, este será mi deber y no descansaré hasta haberlo cumplido. En estos momentos, la señora Assingham se hallaba en un estado muy parecido al de la exaltación. Anunció, y durante 1 o 2 años estaré dispuesta a dar mi vida por conseguirlo, si es necesario. Entonces habré hecho todo lo que puedo. El coronel interpretó estas palabras sin darles un sentido torcido. ¿Quieres decir que a tu juicio nada es imposible para ti? No he dicho eso, ni nada que se le parezca. Digo que hay posibilidades más que suficientes para alentar esperanzas. ¿Cómo no puede haber esperanzas cuando una chica es como Charlotte? Y entre las cualidades de Charlotte, ¿incluyes la de estar enamorada del príncipe? El coronel había formulado esta pregunta con una serenidad que pretendía ser de efectos fatales. Pero la señora Assingham no se inmutó. No está tan enamorada como para no querer casarse con otro. En la actualidad le gustaría casarse. ¿Te lo ha dicho? Todavía no, es pronto aún, pero querrá. Por el momento no necesito que me diga nada. Su matrimonio demostrará la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de todo lo que he dicho. ¿Y a quién demostrará la verdad? A mí, para empezar. Esto me bastará para trabajar en beneficio de Charlotte. Y añadió, y ello demostrará que Charlotte está curada, que acepta la situación. El coronel rindió tributo a estas palabras mediante una larga chupada a su pipa y dijo, la situación consiste en hacer la única cosa que puede hacer que realmente parezca adecuada
como una buena tapadera? La señora Assingham miró a aquel seco buen hombre como si ahora solo fuera vulgar y dijo: es la única cosa que puede hacer que realmente signifique el inicio de una nueva vida. La única cosa que más que cualquier otra es prudente y sabia. La única cosa que le dará la oportunidad de ser magnífica. El coronel soltó humo lentamente. Y al mismo tiempo, la cosa que te dará la oportunidad de ser magnífica con ella. Seré todo lo magnífica que pueda, por lo menos. Bob Assingham se levantó. ¿Y tú? ¿Precisamente tú me llamas inmoral? Dudó antes de contestar. Si lo prefieres, te llamaré estúpido, pero como muy bien sabes, cuando la estupidez llega a cierto punto es inmoralidad y de la misma manera, ¿qué es la moralidad sino una gran inteligencia? El coronel se sintió incapaz de contestar a esta pregunta, lo que le permitió concluir en tono más firme aún. Además, en el peor de los casos, la cosa resulta divertida. Ah, bueno, si hubieras empezado por ahí. Las palabras del coronel implicaban que en este caso su esposa y él se encontraban en el mismo terreno, pero ni siquiera así consiguió el ascenso de ella. ¿Quién dijo? No me refiero a lo que tú entiendes por diversión. Buenas noches. En respuesta a estas palabras, el coronel, mientras apagaba la luz eléctrica, emitió un extraño y corto gemido que fue casi un gruñido. Al parecer, sus palabras habían significado cierta particular clase de diversión. Esta historia continuará hasta el próximo capítulo.